priorizados pensando en el año 2020 y 2021, sobre todo porque tenemos una brecha hoy día ya que se acrecienta, la cantidad de días sin clases aumenta, algunos establecimientos ya traen desde el estallido social una cantidad de días sin clases, por lo que pensamos que abiertamente este tiempo podría ser considerado una ventana de oportunidad para poder sentar las bases de algunos conocimientos y algunas capacidades básicas que justamente nos va a tomar no solamente un año, no solamente que también ya es incierto, aún no retornamos, no tenemos fecha de retorno, y por lo tanto en este escenario incierto sí claramente estamos pensando que un 2021 vamos a tener que dedicar con mucha fuerza a trabajar en aquellos objetivos esenciales. Ahora, estos objetivos esenciales se piensa que son los mínimos, los fundacionales, por lo tanto los que todo alumno o alumna, cumpliéndolos, dominándolos, desarrollándolos, pudiese tener un camino más simple, más fácil para continuar con su trayectoria formativa hacia adelante. Por lo tanto, lo que uno desearía es que estos realmente se desarrollaran con el máximo posible de realización en las circunstancias en que se encuentra hoy día el país. El escenario es incierto, no tenemos certeza, pero en la medida que existe un retorno a clase, uno esperaría que esto fuese cumplido de esta manera para que el estudiante al año siguiente pudiese avanzar sin tropiezo hacia otra vez conocimientos esenciales. Ahora, algunas características fundamentales de esta priorización curricular. Lo primero, y ya lo dije, es una selección de objetivos esenciales que permiten dar continuidad. Es decir, ahí se hizo un trabajo fuerte pensando en cuáles realmente eran los que un estudiante debía manejar o debía lograr al final del año para poder continuar al próximo año. Por otro lado, se pensó en asegurar el desarrollo integral. En esta decisión, eso fue considerado en forma importante. Y en ese sentido en que todas las asignaturas entraron a la priorización curricular. No se dejaron algunas asignaturas por sobre otras en la priorización. Vamos a explicar, hay una salvedad de 2 de ellas, pero no es por este motivo. Por lo tanto, el segundo punto, característica fundamental, es que asegura el desarrollo integral de los estudiantes. Y el tercer punto es que necesariamente al tener menos clases hacia el futuro, necesariamente al tener menos objetivos, esto se construye sobre una flexibilidad necesaria del plan de estudio y también del plan de evaluación. Entonces, por otro lado, podemos decir que se construye sobre 2 principios muy importantes para que esto se lleve a efecto, que es el principio de la flexibilidad, que habla justamente de una flexibilidad en el plan de estudio que va a ser requerida y necesaria, y una flexibilidad en el plan de evaluación que también va a ser necesaria. Ahora, otro principio de alta relevancia en esto es la equidad. Estamos justamente pensando en un currículum priorizado, un currículum posible, un currículum de pocos objetivos que permita profundizar, que permita sentar una base sólida en todos los estudiantes del país. Y en ese sentido que esta es una guía para justamente que tiene la misión de acortar la brecha que ya se ha generado en los aprendizajes. Es una priorización que se construyó en base a varios referentes. Por un lado, como priorización, como selección, siempre tuvo al frente los objetivos generales de la ley. La ley tiene un enfoque y de alguna manera da las líneas para un enfoque en la construcción del currículum vigente hacia el desarrollo de las habilidades, al desarrollo del pensamiento. Y es desde esa perspectiva que en el momento que se seleccionaron los objetivos, siempre se tuvo a la vista lo importante que es construir primero capacidades, construir habilidades y utilizar el conocimiento como un medio para esa construcción. Por lo tanto, se mantuvo esa línea y ese enfoque de relevancia que tiene que ver con las habilidades y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. El segundo documento interesante y que fue también un documento de alta relevancia en su construcción fue el decreto 83, que si bien es un decreto para la enseñanza básica, tiene ciertos elementos muy valiosos que se consideraron para toda la priorización de todos los niveles. Por ejemplo, el decreto justamente da indicaciones de cómo poder generar una adecuación curricular
en el contexto de una educación inclusiva. ¿Y qué más que educación inclusiva, qué menor, digamos, puede ser pensar en que esto va a ser quizá un periodo en que vamos a requerir todos los esfuerzos para lograr la mayor efectividad en esta educación inclusiva? Y desde esa perspectiva, el decreto 83 tiene un lenguaje, y desde ahí construimos parte importante de los criterios. Por ejemplo, habla de priorizar objetivos esenciales e imprescindibles. También menciona objetivos integradores como candidatos a ser seleccionados. Vamos a ir hablando de esto hacia adelante, pero lo importante es que desde el decreto hay un lenguaje muy interesante a considerar. En segundo lugar, algo que es bastante obvio para nosotros los profesores, pero que por obvio a veces lo dejamos. Cuando queremos construir hacia adelante una evaluación, una educación inclusiva, necesariamente tenemos que pensar en una evaluación diagnóstica. Sí o sí, este debiera ser el inicio de nuestro retorno, es decir, requerimos conocer todas las experiencias, todo lo que ha sucedido con cada uno de nuestros estudiantes, y por lo mismo acercarnos a tener una evaluación diagnóstica integral de nuestros estudiantes. En tercer lugar, también algo bien interesante que menciona este decreto es que para lograr una educación inclusiva requerimos colaboración, una comunidad participativa en la cual todos los actores son aquellos que participan y colaboran para poder acortar la brecha. Y en este escenario donde estamos mencionando actores claramente que son parte de la comunidad educativa, también a los apoderados y a todos aquellos que participan de la comunidad, se va a requerir con mucha generosidad estar abierto a pensar en que vamos a tener que disponer de toda nuestra fuerza para poder apoyar en la medida de lo que viene, para poder generar aprendizaje, pero también un ambiente acogedor, un ambiente cálido, un ambiente que permita a sus estudiantes volver a motivarse, volver a reencontrarse en un espacio en el cual vamos a tener todo lo que va a ser las medidas sanitarias, y por lo tanto, considerando un esquema muy distinto al que hemos vivido siempre, vamos a tener que repensarnos y ver cómo poder generar una comunidad de colaboración para acortar esta brecha tan relevante que es la que tenemos que de alguna manera frenar, para así poder continuar hacia adelante y que nuestros estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes puedan continuar hacia adelante sin trabas y fluidamente puedan continuar el trayecto formativo. Por otro lado, el contexto nacional. Y el contexto nacional no era simple. Enfrentábamos esto en marzo, cuando ya iniciamos el pensamiento de tener que tener un norte claro, alguna perspectiva de qué hacíamos en la medida que iba avanzando el tiempo de cuarentena y de suspensión de clases. Y en ese escenario que pensamos que teníamos que generar una priorización de alguna manera como acordeón o como un elástico que pudiera uno poder flexibilizarla para los distintos tiempos. No teníamos claro el retorno, aún no lo teníamos claro, por lo tanto teníamos que pensar en una priorización que pudiera utilizarse para distintos tiempos. Y finalmente la experiencia internacional que de forma muy intensa, particularmente organizaciones internacionales, han ido sistematizando justamente cuáles han sido aquellas iniciativas que han seguido los países, y se ha ido recopilando esta información, y vemos aquí en esta tabla, ustedes ven arriba el muy crítico en claro, dice 186, después el algo crítico, la línea, ahí. En la primera línea que dice garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. Es decir, aquí dentro de la información que nos ofrece la OCDE con Harvard, en conjunto con Harvard, lo que hicieron fue sistematizar inicialmente, por lo tanto aquí hay información que siempre nos va llegando permanentemente a estas organizaciones, pero que consideran que garantizar el aprendizaje de los estudiantes es algo muy relevante.
Sabemos que hoy todos nuestros estudiantes saben que debiesen estar en la escuela aprendiendo. Sabemos que estar fuera de la escuela, cuando uno sabe que tiene que estar ahí, lo que empieza a generar es inseguridades, falta de confianza, bajan las expectativas. Por tanto, garantizar, aunque sea un mínimo de aprendizaje, es importante para estos sentimientos que se están generando en nuestros estudiantes. De ahí también, en segundo lugar, aparece como punto crítico el preparar a nuestros profesionales, a nuestros docentes, que en el retorno van a tener una situación desafiante, con mucha diversidad de situaciones. Por lo tanto, brindar apoyo, garantizarles un bienestar a los docentes y a la comunidad educativa. En tercer lugar, apoyar, como una iniciativa que también aparece como en cuarto lugar, apoyar a aquellos estudiantes que no han podido durante este tiempo generar aprendizaje por distintos motivos, o porque no han tenido, como dice ahí, habilidades para el estudio independiente, o porque definitivamente no han tenido la posibilidad de un adulto, especialmente los más pequeños, para poder avanzar en los aprendizajes. Garantizar la seguridad de los estudiantes es un tema que va a ser muy relevante hacia adelante. El primer punto, la seguridad. Y después voy a saltar donde está la flecha roja, aquí marcada, que justamente también se consideró, y eso nos hizo, de alguna manera nos motivó a esta construcción de esta priorización, el hecho de que también en los países se consideró importante el tener claro un panorama hacia adelante. Porque uno podría pensar hoy, en realidad, en la emergencia que estamos en una situación en Santiago bastante alarmante, y hoy día estamos pensando en un conjunto objetivo. Y bueno, claramente lo que quisimos aquí no es pasar y dar el mensaje de que los objetivos son los que hay que chequear. No, lo que pensamos es que el primer punto y el primer pilar es la seguridad. El segundo pilar es la flexibilidad. El tercer pilar es la equidad. Y por lo mismo pensamos que tener un norte, un foco claro hacia adelante, de tal manera poder empezar a prepararnos, era importante. Y es por eso que quiero destacar esto. Ahora, características. Todos los niveles toma esta priorización, todos los niveles de la escolaridad, es decir, toda la educación regular, desde parvularia hasta cuarto año de enseñanza media, incluyendo el plan general. Todas las asignaturas, por tanto, lenguaje, matemática, educación ciudadana, todas las que están mencionadas, educación física, salud, inglés, filosofía, lengua indígena. También se priorizaron todas las especialidades del diferenciado de la formación técnico-profesional y la educación para jóvenes y adultos. Parece de alta relevancia el también generar una priorización para este tipo de currículum, dado que una de las consecuencias, esperamos que no sea así, pero que sí se espera, es que ya sea por situaciones económicas o por diversidad de problemas que pueden de alguna manera enfrentar las familias, aumente la deserción. Y en el aumento de la deserción sabemos que tenemos que prepararnos para acoger a todos aquellos estudiantes con una flexibilidad, una gran flexibilidad, para hacerlos retornar al sistema. Es transitorio porque se adscribe a este periodo concreto. Es un currículum que considera objetivos muy esenciales. Estamos hablando de que, por ejemplo, en matemática de 22 objetivos, los esenciales se consideraron 4. Por lo tanto, realmente es un currículum que tiene un conjunto muy selecto de objetivos. Y por lo mismo, entonces, se adscribe a un periodo concreto, se podrá utilizar el 2020 y el 2021, siempre con un mensaje de transitar al currículum vigente. ¿Por qué? Porque el currículum vigente, si bien en muchas situaciones uno hace el comentario respecto a la cobertura y a la dificultad de cubrirlo, sí sabemos que está construido en torno a los objetivos generales de la ley y en torno al conjunto de las habilidades para el siglo XXI. Es decir, es en ese sentido en que es recomendable ir transitando hacia el currículum vigente. Este es el que realmente va a preparar a los alumnos con todas las capacidades, todos los conocimientos que se requieren para enfrentar el mundo del futuro. Ahora, es priorizado, como dice esta lámina, porque este conjunto de objetivos que se ha seleccionado realmente se han utilizado criterios que han llevado a que en un ejercicio de ida y vuelta con el Consejo y con expertos llegáramos a
con bastante dificultad en algunas asignaturas, porque nos cuesta desprendernos mucho de nuestros conocimientos, de todo lo que queremos enseñar como docentes, y en ese sentido en que logramos llegar a un conjunto reducido, considerando criterios como imprescindibles, integradores, objetivos significativos, objetivos que progresan en el tiempo y buscando un equilibrio entre los ejes de las distintas asignaturas. Entonces, por lo mismo que son seleccionados, que se consideran fundacionales, es que son necesarios para continuar el proceso de aprendizaje, debieran, en lo posible, con las máximas posibilidades de realización, asegurarlos al finalizar el año. ¿Cómo se construyó? Inicialmente identificamos en cada eje de la asignatura, voy a mostrar un ejemplo, los objetivos de aprendizaje imprescindibles. Y a esto se les denominó nivel 1, al conjunto de los objetivos imprescindibles, conformando siempre un equilibrio entre los objetivos de los ejes. Es decir, si matemática tenía 5 ejes, se buscó un representante como imprescindible de cada uno de los ejes, es decir, uno para resolución de problemas, otro para el modelamiento, otro para números y operaciones, otro para patrones y álgebra, otro para geometría. En segundo lugar, se construyó una progresión con esos objetivos, de tal manera a asegurar que aquellos objetivos que progresan son aquellos que van favoreciendo el aprendizaje hacia adelante. Por lo tanto, se seleccionaron aquellos que progresan, más allá que aquellos que están aislados en ciertos niveles. Y se organiza esto en función de ejes, entonces. Y finalmente se identifican objetivos de aprendizaje integradores y significativos, al cual denominamos nivel 2. Aquí tenemos un ejemplo, una priorización de objetivos para primero básico, por ejemplo, de matemática. Y en esta priorización lo que vemos son los ejes y vemos un objetivo en cada eje. Entonces aquí estamos logrando el equilibrio entre los ejes. Ese conjunto de objetivos que está en ese cuadro más celestoso sería equivalente al nivel 1. Es decir, son 4 objetivos para matemática. Y debajo de esa tabla aparecen los del nivel 2. Una vez ya dominados los del nivel 1, se espera que se pudiese avanzar hacia los objetivos del nivel 2. Aquí viene la segunda parte, lo que se hace después de haber identificado los imprescindibles. Aquí tenemos un eje de matemática que es patrones y álgebra. Lo que se hace es justamente constituir la progresión de patrones y álgebra desde primero básico a cuarto medio. La medida que nosotros vemos que este objetivo tiene una progresión, claramente lo que nos va indicando es que tenemos aquí un objetivo que sí va a ser necesario para avanzar y darle continuidad a los aprendizajes en este eje, y por lo tanto además se va a favorecer el aprendizaje en ese sentido. Entonces estamos con una construcción de 2 niveles. El conjunto de los objetivos esenciales, imprescindibles, fundacionales, constituyen el nivel 1, es decir, aquí el objetivo imprescindible es aquel que cuando no está, no le permite al estudiante avanzar en el aprendizaje de la asignatura. Y ese fue el ejercicio quizás más duro, cuando uno tiene un conjunto de 20 objetivos, y llegar a pensar, bueno, finalmente, ¿qué debe saber al final del año este estudiante como mínimo, como fundacional, para poder seguir y continuar adelante? Y un nivel 2 de aquellos objetivos de aprendizaje que ya tienen una potencia mayor, una potencia es a generar una comprensión más profunda, porque permiten integrar explícitamente una asignatura con otra, o dentro de una misma asignatura un eje con otro. Y responde ese criterio de integrador a las siguientes preguntas. ¿El objetivo le permite al estudiante relacionar conocimientos de otras asignaturas o con otros ejes al interior de la misma asignatura? Y en ese sentido tenemos un ejemplo, por ejemplo, de geometría con medición. En ese momento en que nosotros utilizamos o solicitamos la medición de un cuerpo geométrico, estamos generando ya una relación entre 2 ejes. Pero también una integración explícita podría ser aquellos objetivos, uno de ellos de matemática, por ejemplo, que considera el cálculo del interés cuando se está trabajando el tema de los porcentajes. Al momento de cruzar cruzar la barrera o al cruzar la disciplina o la asignatura hacia otra disciplina, como en este caso, claramente lo que estamos generando es un aprendizaje de mayor profundidad para el largo plazo y de mayor
internalización o facilidad para la internalización por el solo hecho de poder generar esa aplicación de un conocimiento en otro. Desde esa perspectiva es que se consideró que un objetivo que en forma explícita tuviese esa capacidad o ese llamado integral, sería un objetivo integrador. Y finalmente el criterio es significativo. Un objetivo, y responde a la pregunta, el objetivo le permite al estudiante adaptarse activamente a la sociedad, es decir, cuando esto sucede, claramente fue identificado como en un nivel 2. Y es así entonces como tenemos el ejemplo. Volvemos a matemáticas, primero básico, este estudiante al finalizar primero básico, tiene que demostrar que comprende la adición y la sustracción de números del 0 al 20 y luego demuestra de distintas maneras. Eso es lo que dice el objetivo, usando un lenguaje, representándolo en forma concreta, creando problemas, solucionando problemas. Entonces, ¿cuál es la fundamentación? Aquí se hizo un recorrido objetivo por objetivo, fundamentando si era imprescindible y por qué podría ser imprescindible. Y aquí el equipo experto lo que dice es que si el estudiante no logra dominar y demostrar que comprendió la adición y la sustracción, le va a ser muy difícil avanzar hacia operaciones como la multiplicación y la división. Y por lo tanto, este se considera uno de los 4 objetivos de aprendizaje de matemática imprescindibles. Ahora, lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, de contar números. Hay otro objetivo aquí también en primero básico que se consideró que era significativo. ¿Y por qué? Porque claramente contar números de 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, vamos a coincidir todos en que este podría no ser un imprescindible para poder avanzar en otros conocimientos, pero sí también puede parecernos absolutamente claro que ese estudiante va a tener que aprender a agrupar cantidades de tal manera de poder empaquetar en la vida diaria o poder a lo mejor avanzar en una fila de 4 en 4, de 3 en 3, por lo tanto se considera significativo para el estudiante, porque lo puede utilizar, es un conocimiento que puede utilizar. Y en el caso de la geometría, por ejemplo, en los A14, que dice identificar en el entorno figuras 3D y figuras 2D y relacionarlas usando material concreto. En este caso, claramente las figuras 3D y su relación con las 2D pueden fácilmente apoyarnos para el diseño de objetos. Y sabemos que el diseño de objetos es algo que desarrollan los alumnos en múltiples asignaturas o en múltiples situaciones de su vida. Por lo tanto, claramente es un objetivo integrador en ese sentido. Aquí tenemos otro ejemplo, y voy a tomar este ejemplo particularmente de lenguaje, también primero básico, pero de lenguaje. Aquí hay una preocupación que tenemos porque claramente en este curso está el aprendizaje de la lectura y una lectura comprensiva al finalizar primero básico es lo que se espera. O sea, aquí en esta imagen ustedes ven el eje de lectura, y en el eje de lectura, voy a avanzar, en el eje de lectura tenemos 12 objetivos, ¿no es cierto?, de los cuales se identificaron en el 5, que dice leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez, pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrija, y se consideró de nivel 2. En cambio, el demostrar comprensión de narraciones, en el objetivo 8, que aborden temas familiares, extrayendo información explícita, implícita, respondiendo preguntas simples, oralmente y por escrito, sobre los textos con el tipo pregunta, se consideró de nivel 1 imprescindible. Junto con eso, el que el estudiante pueda leer al final de primero básico en forma independiente y comprender textos no literarios, también se consideró como imprescindible de nivel 1. Ahora, si pasamos a escritura, vemos que se seleccionó como imprescindible el que el estudiante experimente con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre otros. Es decir, la gran fuerza y foco está en el aprendizaje de la lectura comprensiva. Y en la comunicación oral hay uno que se considera también imprescindible: comprender textos orales, explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo, estableciendo conexiones con sus propias experiencias, visualizando lo que se describe en el texto, formulando preguntas para obtener información. Entonces, es aquí que tenemos en este ejemplo de lenguaje de 20 objetivos, 4 de nivel 1 y 1 de nivel 2. Otras características de esta priorización curricular. Yo les mencionaba al inicio
que si bien todas las asignaturas fueron priorizadas por el objetivo del desarrollo integral del estudiante, aquí hay 2 asignaturas que si bien no fueron priorizadas, no lo fueron por lo relevantes que son. Es decir, la asignatura de orientación tiene temáticas de tal relevancia que se piensa que sí debiesen tratarse todas. Porque en esto tenemos todo lo que es el desarrollo de habilidades socioemocionales, todo lo que es la identidad y la formación de la pertenencia y la identidad, todo lo que tiene que ver con la resiliencia. Es decir, aquí hay realmente temáticas que para un profesor jefe van a ser muy, muy necesarias de trabajar y por lo tanto nosotros pensamos que se debiera sugerirse fuertemente a todos los establecimientos el poder incorporar e incluir en el plan de estudio un tiempo importante para trabajar y reflexionar sobre esas temáticas que van a ser de alta relevancia para todos los estudiantes en su retorno. Todos han vivido y todos estamos viviendo experiencias fuertes, diferentes, definitivamente únicas y por tanto es ahí donde podemos encontrar un apoyo. Vamos a entregar desde la unidad de currículum también algunas orientaciones pedagógicas para trabajar orientación en espacios probablemente diarios en el retorno y que sean alusivos a temáticas que realmente sean de alta relevancia para todos los niños, para todas las niñas y jóvenes del país. Lo mismo sucedió con tecnología. Tecnología es hoy quizá un aspecto que se ha levantado con mucha fuerza. Teníamos claro que entre las habilidades del siglo XXI la tecnología y lo digital era un tema muy relevante, pero aquí esto definitivamente nos apuró muchísimo y lo que hoy sucede es que nos ha surgido una nueva brecha que es la brecha digital y es en ese escenario en que consideramos que tecnología que se puede transversalizar en todas las asignaturas y trabajar en cada una de ellas en la medida de lo posible va a ser muy conveniente que podamos utilizar la tecnología no solamente para cortar la brecha con algunos estudiantes que utilizándola pudiesen aprender de distinta manera y en forma más rápida como también el poder incorporar esta herramienta de tal manera de disminuir esta brecha que sabemos que también hoy existe. Son transversales las actitudes y los objetivos transversales. Pensamos que es muy importante que desde el proyecto educativo los establecimientos puedan dirimir y puedan reflexionar a propósito de esta situación, cuáles serían aquellos valores, aquellas actitudes que serían las más claves de desarrollar en sus estudiantes. Y el foco en las habilidades, como les decía, desde el enfoque del objetivo general de la ley, es que tenemos claro que el enfoque de habilidades y las habilidades del siglo XXI hoy son el marco del currículum vigente. Y es en esa perspectiva que las habilidades sí se mantuvieron, de tal manera que un docente pueda flexiblemente seleccionar alguna habilidad a trabajar, siempre en el escenario de pensar que menos es más, es decir, en la medida que podemos trabajar una, podemos trabajarla más profundamente, si el tiempo es corto, también tenemos que tener ese mismo pensamiento. Ahora, en el caso del currículum, lo que se mantuvo tal cual fue la propuesta de electivos de tercero y cuarto medio, porque esta propuesta de electivos está diseñada de tal manera de poder integrarse una asignatura con otra, está planteada como para formular proyectos, hay muchos ejemplos de proyectos que se pusieron a disposición y creemos que ese es un escenario muy propicio para trabajar en proyectos integrando asignaturas, de tal manera que eso nos da la flexibilidad para trabajar en menos tiempo, a lo mejor tomando 2 asignaturas o 3 asignaturas y cruzando ciertas habilidades con un enfoque transversal hacia las habilidades también. Lo mismo con talleres desde la educación de jóvenes y adultos. Ahora, ¿cómo se implementa esto? Primero se enmarcan 3 principios, y eso no lo podemos olvidar. Los 3 pilares para el retorno y que hoy están absolutamente vigentes en esta propuesta es el primero, la seguridad. Es decir, pensamos que lo primero es la seguridad. En la medida que tengamos en el retorno seguridad para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para toda la comunidad, y que aseguremos todas las medidas sanitarias, que podemos empezar a pensar en el aprendizaje y el currículum. Una vez que está esa seguridad, tenemos que claramente apostar a la flexibilidad y a la equidad para, desde los establecimientos, pensar en cómo asumir esto con un plan que realmente pueda potenciar y utilizar esta priorización curricular. Se recomienda un avance gradual en la cobertura del currículum vigente.
en la medida que se pueda. Este año vamos absolutamente poco claro lo que está sucediendo hacia adelante, lo que va a suceder, por lo tanto es difícil adelantar, pero vuelvo a insistir, esto está siendo pensado de tal manera que este año los alumnos puedan pasarlo y puedan aprender aquellos objetivos esenciales. Hay un gran y un rol protagónico de los establecimientos para construir este plan, es muy importante, y que hay que considerar espacios de contención, de aprendizaje inclusivo, de recuperación y reforzamiento de aprendizajes del año anterior y de este currículum priorizado. En esta escalera se intenta visualmente mostrar que este podría ser un camino. Esta es una herramienta de apoyo, la pueden tomar, ir a avanzar desde el nivel 1, una vez que ya se logra el nivel 1, que son aquellos objetivos imprescindibles, esenciales, fundacionales. Entonces, cuando ya seguro que están dominados, paso al nivel 2, y finalmente a los no priorizados, que constituyen todo el currículum vigente. Desafío, avanzar entonces con todos los estudiantes. Es un gran desafío, no dejar ningún estudiante atrás desde su propia particularidad. Se van a poner a disposición orientaciones para poder implementar este currículum priorizado, el conjunto de objetivos, de tal manera de poder ajustar esta orientación a los textos de estudio. Hoy el texto de estudio es una herramienta claramente que nos permite llegar a todos los estudiantes del país, al menos en 5 asignaturas y más en la enseñanza media. Por lo tanto, queremos realmente destacar esto, porque en una situación hacia adelante que puede ser variable de retorno, que puede ser inestable, tener una herramienta clara que el estudiante pueda manejar y que pueda llevar a su casa y volver, es claramente algo que hay que destacar y que hay que pensar. Utilizar el texto de estudio va a ser una clave hacia adelante en este periodo de retorno. Se van a poner a disposición recursos, planificaciones, material clase a clase, y aquí dentro de estamos hablando que esta priorización va a ser parte de un plan que tiene varias etapas, y el primer llamado es a aquellos establecimientos que están ya funcionando, que nos están aquí mirando y escuchando, es a pensar frente a esta priorización curricular futura, cómo podemos organizar este trabajo, cómo podría ser un plan de estudio, cómo podría ser un plan de evaluaciones, qué requerimos, qué flexibilidad requerimos desde acá. Estamos también pensando en aquella situación del docente que puede encontrarse con una diversidad enorme al inicio de estudiantes que van a estar presentes, otros que no van a estar presentes, quizás por momentos van a estar presentes. Por lo tanto, un tremendo desafío de poder flexibilizar, pero hacerlos a su vez avanzar, segurizar, que vuelvan a tomar la confianza los estudiantes y la motivación por un aprendizaje. Un plan de reforzamiento es un llamado importante a aprovechar a esta oportunidad, a pensar que si realmente podemos destinar un tiempo, lo dediquemos a reforzar los aprendizajes del año anterior. Una vez que tengamos una base sólida de aprendizaje, avanzar hacia el currículum priorizado. Y finalmente eso, les vamos a dar mucho apoyo. Aquí ustedes están viendo en pantalla, se va a generar así como está Aprendo en Línea para estudiantes, se va a generar un Aprendo en Línea para el docente, un Aprendo en Línea para el apoderado, de tal manera que en forma sincronizada puedan contar con material para poder trabajar con el texto, los alumnos por su cuenta, pero a su vez, al mismo tiempo, el profesor presencialmente pueda avanzar en cada uno de los currículos, de los objetivos de esta priorización curricular. Creo que aquí tengo una imagen simple de lo que va a ser el aprendizaje en línea. Esperamos también llegar con este material a cada una de las escuelas que no tiene conexión. Y tenemos un plan de difusión. Ya hoy día estamos al lunes 25 de mayo, se inicia una serie de conferencias virtuales. Tema por tema, se van a ver temas como la evaluación, después se van a revisar cada una de las asignaturas con su priorización, vamos a revisar algunas orientaciones didácticas de cómo poder trabajar tanto con el texto como con el programa y con las actividades de currículum que están currículum en línea. Va a haber una conexión 2 veces por semana para que ustedes estén pendientes, y a partir de esta semana también se pueden inscribir, está disponible en el catálogo del CPIP, cursos que se están desarrollando para poder también tomar este desafío de la priorización curricular. Muchas gracias, y ahora viene el momento de las preguntas.
Muchas gracias, María Jesús. Se nos olvidó presentarte. María Jesús es la coordinadora del Currículum Nacional. Yo me presenté. Sí, dijiste tu nombre, pero faltó. Bueno, tenemos muchos participantes, más de 10.000 participantes, así que han dejado varias preguntas. Y primero, pedirles disculpas porque han habido desfases de la diapositiva, por lo que nosotros vamos a poner la presentación en la página de Currículum Nacional y en Aprendo en Línea para que puedan descargarla y socializarla con todos sus docentes. Ahora vamos a pasar a preguntas. Varias preguntas que se repitieron. Primero, ¿cuándo uno puede empezar a implementar esta priorización curricular? Bueno, podrían iniciar implementándolo ahora. Es decir, esto es un foco, es un faro, como podemos llamarlo, de tal manera que es conveniente partir por los imprescindibles de todas maneras y avanzar de aquí hacia adelante. Perfecto. Preguntan mucho también por qué pasa con la priorización de tercero y cuarto medio. ¿Cómo se realizó? ¿Por qué no están los electivos incorporados en esta priorización? Etcétera. Lo primero que es importante considerar es que especialmente y particularmente en cuarto medio, al momento de generar los temarios, se trabajó en conjunto con el DEMRE para poder chequear que el temario de cuarto medio tuviera absolutamente alineado a la priorización. Y es por eso que este temario cuarto medio tiene, en general, esta prueba tiene muchos conocimientos hasta segundo medio y menos hacia tercero y muy pocos hacia cuarto medio. Por lo tanto, esa es la primera tranquilidad que quiero dar. Lo segundo es que el tercero medio es una revisión que vamos a hacer ahora, pero particularmente respecto al currículum, este currículum nuevo que tiene electivos de 6 horas, ¿no es cierto? Cada estudiante tiene que haber hecho una elección de 3 electivos de 6 horas. Bueno, la situación nos ha cambiado totalmente, por lo tanto vamos a tener que en el retorno evaluar cómo podemos lograr estos electivos, si realmente podemos dar los electivos de 6 horas, si podemos darlos de 6 horas, si tenemos que disminuir las horas, es decir, por este periodo va a haber una flexibilidad para poder generar ese escenario, incluso, ¿y por qué no se priorizó? Porque son pocos objetivos para esa cantidad de horas, pero además porque se potenció mucho y se recomienda mucho el trabajo en proyectos. Y cuando trabajamos en proyectos lo que estamos haciendo es justamente poder conectar varias asignaturas. Entonces uno podría pensar en trabajar varios electivos en un mismo horario y cubrir de distinta manera esta gama de electivos. Entonces pensamos que están las condiciones en la forma en que se construyó, que es de alta flexibilidad y que les permite a los establecimientos poder pensar creativamente en variedad de fórmulas para poder utilizar el tiempo que tengamos hacia adelante, que también, quiero decirlo, es absolutamente incierto hoy. Bien, varias preguntas surgieron sobre qué asignaturas están priorizadas. Por ejemplo, había un profesor de música que le interesaba saber si su asignatura de música estaba priorizada, etcétera. Sí, están todas priorizadas. Las únicas 2 que no están priorizadas porque nos interesa que finalmente se logren todos los objetivos son orientación y tecnología. Pero más que nada por el foco que esperamos que sea transversal y que sean muy relevantes a la hora del retorno. El resto todo es priorizada y pensamos que justamente asignaturas como arte, como música, van a ser asignaturas de orientación muy relevantes al momento del retorno. Creemos que es ahí donde va a estar la posibilidad de expresión, la posibilidad probablemente de esa acogida que necesitamos, de generar un ambiente de tranquilidad distinto y por tanto creemos que un espacio importante lo van a tener estas asignaturas. Una pregunta bastante interesante sobre la implementación de los objetivos de cada priorización. ¿Estos se trabajarán según las unidades o será una gran unidad? ¿O cuál es el consejo que tú le das a los docentes? Sí, aquí, miren, la verdad es que justamente cuando uno hace cosas con elástico como esto, digamos que es como un acordeón flexible,
Entonces, claro, alguno de ustedes lo puede mirar y dependiendo de las circunstancias, dependiendo del diagnóstico que tengan de sus estudiantes, probablemente pueden pensar múltiples formas. Aquí se pensó en la forma más lineal, pensando en que estábamos en una situación bastante dramática, en el sentido de tener una suspensión muy larga. Entonces, si esa es la situación, uno pensaría, y tenemos estudiantes que no han podido tener en este tiempo conectividad o aprendizaje constante, uno pensaría que lo primero es avanzar como que fuera lineal, sin unidades por los objetivos. Por ejemplo, estábamos hablando en matemáticas, teníamos 4, habría que recorrerlos uno tras otro, ahora dedicarle el tiempo, porque si tenemos 4 objetivos, dependiendo del tiempo que nos tengamos de retorno, podemos dedicarle bastante tiempo a ese objetivo de demostrar que comprenden la adición y la sustracción, de tal manera que podamos asentar con mucha solidez esa capacidad, ese conocimiento. Entonces, bienvenido sea que podamos trabajar fuertemente eso, con harto tiempo disponible para hacer actividades variadas, para poder generar motivación en los estudiantes, juegos, trabajar con material concreto, etcétera, crear problemas, solucionar problemas, tener un problema diario, etcétera, es decir, generar un espacio importante. Entonces yo recomiendo eso. Si la situación que tengo es la que yo mencioné, yo partiría de corrido, sin pensar en semestre, sin pensar en bimestre, en trimestre. Han preguntado mucho que los trimestres no. Aquí hay un continuo hasta el fin del año. Erika Muñoz nos pregunta, ¿qué pasará con los alumnos de cuarto medio y la prueba transitoria? Bueno, los alumnos de cuarto medio hoy día, lo que sí estamos ofreciendo, y desde Aprendo en Línea está la posibilidad, ofrecen tanto el CEPET como el preuniversitario Pedro Valdivia, está ofreciendo la posibilidad a los estudiantes de inscribirse gratuitamente para una preparación que ha sido de alto valor porque ha tranquilizado muchísimo en general a los estudiantes. Es decir, hoy tienen por delante una opción. Esta tiene retroalimentaciones, tiene videos, tiene evaluaciones constantes, por lo tanto ese es un punto. Y bueno, esta prueba de transición es una prueba que tiene un temario, que ya tiene un temario claro, que como les digo está alineado a la priorización curricular y no tiene una fecha porque depende de lo que vaya a suceder hacia adelante, pero claramente lo que estamos esperando es que todos los estudiantes puedan rendirla y podamos salvar este año y pasar hacia adelante y que todos estos estudiantes puedan tener una buena oportunidad de continuar sus estudios. Bien, Lucía Guerra nos pregunta si esta priorización es propositiva o obligatoria. Esta, a ver, es una herramienta de apoyo. Claramente aquí se determinó que había un conjunto objetivo imprescindible y uno espera, en el fondo, que probablemente lo que yo pienso, o sea, esto es propositivo, ya eso es lo primero, una herramienta de apoyo. El currículum mandatorio es el vigente, ¿no es cierto? Ese es el mandatorio. Por lo tanto, esto es una parte de ese currículum vigente, por lo tanto es una propuesta. Alguien podría pensar en otros objetivos como imprescindibles, puede ser perfectamente. Yo creo que si hacemos el mismo ejercicio, profesores de una disciplina, yo que soy de ciencia, yo creo que probablemente podemos fallar en algunos, pero probablemente llegamos a un conjunto más o menos parecido. Entonces, en ese escenario es importante, claro, saber que, por ejemplo, esta prueba diagnóstica que se va a hacer, que va a ofrecer la agencia para todos los establecimientos, va a ser hecha con esta propuesta de objetivos imprescindibles. Entonces se van a evaluar los del año anterior en la asignatura de lenguaje y matemática. Entonces, en ese escenario es importante e interesante que todos los colegios lo puedan revisar. Yo pienso que más bien chequear si han hecho algo distinto. Nos pregunta Joana Reyes si estos objetivos de aprendizaje priorizados se encuentran articulados con el material que hay hoy en día en Aprendo en Casa, Aprendo en Línea. Estos objetivos claramente fueron enfocando en la medida que se iban afinando, porque estos los tenemos aprobado hace 2 semanas aproximadamente, diría. Ya en la medida que íbamos en el trayecto final, el material de Aprendo en Línea se fue enfocando a ello. Y hacia adelante lo que viene es que se van a enfocar 100% a ello y se va a generar un material, como les digo, para el alumno, pensando en que pudiera continuar en la casa, que se puede mandar también a las escuelas para que lo hagan llegar, porque ahí hay que tener claro que el tema de la conectividad hoy día es nuestra preocupación. Y por tanto nosotros necesitamos
estar comunicados con las escuelas para que el material pueda llegarle. Entonces, este material va a estar para el estudiante y va a estar con PPT, con videos en Aprendo en Línea para el docente, de tal manera que el docente pueda tener todo el material para hacer su clase y a su vez, si el estudiante no ha podido asistir, tenga el material también para mandárselo a la casa o para verlo desde allá si tiene conectividad. Entonces la idea es poder dar el máximo apoyo a los docentes que van a estar enfrentados a unas situaciones muy diversas en las cuales los necesitamos acogiendo a los estudiantes, retroalimentándolos en su aprendizaje, valorizando su aprendizaje. O sea, queremos que tengan el tiempo y por tanto es por eso que estamos fuertemente trabajando en ese plan. Perfecto. Nos preguntan varias personas dónde pueden encontrar esta priorización hoy en día. Esta priorización está en Aprendo en Línea y en Currículum Nacional. Si ustedes se meten a Aprendo en Línea van a encontrar un botón que dice priorización curricular. Además se envió, entiendo, un mail a los directores de los establecimientos, pero como aquí estoy con muchísimos docentes y probablemente no hemos tenido esa posibilidad de comunicarnos por medio de ese mail, y tampoco podemos a lo mejor tener los mails de todos ustedes, pero sí en Aprendo en Línea está fácilmente encontrable. Nos pregunta Viviana, el nivel 1 de los objetivos priorizados e imprescindibles, ¿se debe trabajar de forma remota y el 2 presencialmente? A ver, yo diría que el que ya pudo partir, porque hay mucha variedad en todo Chile. Nuestra gran preocupación es aquellos que hoy no han podido partir y justamente estamos generando toda nuestra apuesta es apoyarlos a ellos. Pero si uno pudo partir, lo importante es también tener claro que el profesor no es fácilmente reemplazable por la educación remota. Entonces, yo puedo iniciar mi camino ahora generando actividades para que los alumnos de primero básico, que es bastante complejo también en el caso de los chiquititos, demuestren la sustracción y la adición, y es probable que pueda hacer algo con ellos. Pero lo que sí tendría que pasar es que en la medida que entremos y retornemos, tendríamos que hacer un muy buen diagnóstico, porque lo que hay que asegurar es que eso esté bien logrado. Entonces yo partiría, y una vez que estamos en el retorno, genero un muy buen diagnóstico, aseguro que hay un gran dominio de ese objetivo por el 100% de mis estudiantes. Si no es así, genero un plan para que el 100% lo logre. Es decir, o repito en el retorno a nuevas actividades y busco nuevas actividades para volver a generar esa enseñanza de ese objetivo, porque probablemente en la educación remota no lo lograron aprender el 100%, y de ahí hacia adelante vuelvo a generar evaluaciones para poder ir asegurando que hay un dominio de ese objetivo. Es decir, si hay algo potente de esta propuesta, es que tenemos una oportunidad para poder concentrarnos y generar una base sólida de algunos objetivos. Y esos objetivos estamos claros que son fundacionales. Entonces, démonos el tiempo y asegurémonos. Entonces, partamos en el remoto, evaluemos al retorno. Si es que está logrado por el 100%, sigo hacia adelante con el nivel 2. Si no está logrado al 100%, vuelvo al nivel 1 y mantengo el nivel 1. Nos preguntan también cómo se alinea esta priorización con el CINCE y con la evaluación docente. A ver, en el caso de la evaluación docente, son líneas como distintas. En el caso del CINCE, claramente lo que uno apuesta es que esa herramienta y que esa evaluación se alinee siempre a lo que está sucediendo en la sala de clase. Si hay algo que tiene que suceder es que por justicia lo que se ha enseñado es lo que tiene que ser evaluado, y por lo tanto desde esa perspectiva sí debería ser. Me preguntan también si el Ministerio entregará alguna herramienta para hacer el diagnóstico que tú hablabas anteriormente. Sí, yo creo que no lo mencioné y ahí parece que pasé muy rápido por el plan, pero parte del plan, no sé si, bueno, no vale la pena mostrárselos, pero en la última diapositiva lo que yo les mostraba es que primero estaba esta necesidad de organizarse y de pensar en un plan una vez que tengamos más o menos claro el retorno. Hoy día estamos adelantándonos
a este tema del retorno. Pero una vez que tengamos claro el retorno y las medidas y las normativas, ¿no es cierto?, vamos a tener que pensar, tanto los docentes como los directores y los sostenedores, cómo vamos a echar a andar el establecimiento. Y en ese escenario es que lo siguiente es, en el retorno, tomar este diagnóstico. La agencia ya tiene elaborado un diagnóstico para lenguaje y matemática y también un diagnóstico para las habilidades socioemocionales, lo que va a ser muy importante para el retorno. Es decir, tener una claridad en qué condiciones se encuentran nuestros estudiantes va a ser clave. Sabemos que en la medida que tenemos esa contención, sabemos que en la medida que tenemos resuelto todos los problemas y todos los sentimientos que han surgido de esto, en ese momento es que podemos, en un clima sano, vamos a poder iniciar un buen aprendizaje. Por lo tanto, eso es lo primero. Entonces, la agencia va a ofrecer, como son las pruebas progresivas, en lenguaje, en matemática, desde segundo básico hasta tercero medio, más las habilidades socioemocionales en todos los niveles, y esta prueba funciona igual que la progresiva, es decir, ustedes la toman y se les entregan los resultados de forma inmediata. Y eso, el valor y el gran valor que tiene es que podemos rápidamente generar un cambio y tomar medidas para poder afinar un plan de reforzamiento. Ese plan de reforzamiento, en el caso de la unidad de currículum, va a ofrecer, llamémosle una parrilla, llamémosle recursos por objetivo. Entonces, por ejemplo, si se tomó una evaluación progresiva en matemática, en tercero básico, se tomaron los objetivos esenciales de segundo básico, se va a ofrecer una cantidad de recursos por objetivo, de tal manera que el docente pueda, al recibir su diagnóstico, revisar si tiene 4 o 5 objetivos, cuáles tiene débiles, cuáles tiene bajo el 80%, y en el caso de los que tiene bajo el 80%, diseñar un refuerzo con este material que se les va a ofrecer. Otra alternativa es que en Aprende en Línea se va a diseñar un refuerzo, como un plan de reforzamiento, un repaso como de un mes, pensando en que podría ser eso lo que se requiera y quizás más de aquellos objetivos que no fueron logrados, pensando que ninguno fue logrado, por ejemplo. Entonces se va a poner en Aprende en Línea un modelo de cómo podría ser ese trabajo un mes para poder reforzar. Tú hablaste de recursos de apoyo para entregar a los docentes. Aquí nos pregunta si el Ministerio va a emitir unas orientaciones o sugerencias de trabajo para hacer asignaturas interdisciplinarias o trabajo interdisciplinario en este minuto, que sí. Es tan importante. Miren, hay orientaciones que estamos en proceso. Por ejemplo, ya se envió una orientación, pero se va a publicar respecto a cómo trabajar y cómo generar cómo trabajar con la priorización curricular. Por lo mismo, cómo poder integrar asignaturas, qué ideas pueden surgir a propósito de eso. También se van a entregar orientaciones sobre cómo generar un plan de estudio para esta priorización curricular. Si estamos pensando, y ahí está la autonomía de cada uno de ustedes como establecimiento, una vez que ya tengamos clara más o menos el retorno, poder pensar qué asignaturas podríamos darle más cabida, cómo podemos transversalizar, cómo podemos incorporar, como decíamos, el arte y la música en forma permanente, cómo podemos incorporar orientación quizás todas las mañanas, cómo podemos, con el apoyo de los profesores en distintas tareas, generar a lo mejor asignaturas integradas en proyectos, o etcétera. Y además se va a entregar una orientación para evaluación, porque hay un foco, que aquí no me han preguntado, pero que preguntan siempre y que es natural, que tiene que ver con la evaluación. Es decir, hoy día tenemos que poner nota y ponemos una nota por asignatura y lo que sí estamos pensando es que tiene que haber una flexibilización dependiendo del plan de estudio que cada establecimiento formule para este periodo de transición. Entonces también van a haber orientaciones para la evaluación y cómo trabajar con el decreto 67, que en su esencia, en realidad, se ajusta muchísimo a esto, porque en su esencia sabemos que el decreto 67 lo que se enfoca a un uso pedagógico de la evaluación, a la evaluación formativa, a darle un valor fuerte a la retroalimentación y al valor que tiene el trabajo y el avance de cada estudiante, y también a limitar
y francamente en este caso coronavirus, a excepción, la opción de repitencia, porque estrictamente ya el decreto 67 lo que nos indica es que la evidencia indica que la repitencia no apoya, no ayuda. Entonces en ese escenario aquí estamos con esa misma fuerza y ese mismo enfoque, ¿ya? Ahora, me quedé con las orientaciones de la integración, que también vamos a generar orientaciones, vamos a recuperar fuertemente el trabajo en proyecto, cómo poder, a lo mejor, como ustedes plantean, poder generar ciertas problemáticas para trabajar entre varias asignaturas, de tal manera que uno pudiera pensar, si tiene estrechez de horario o por algún motivo, tenemos un tiempo más estrecho de clase o de jornada, uno pudiera a lo mejor en una misma bloque de horarios trabajar varias asignaturas en un proyecto. Acá tengo varias preguntas interesantes. Primero, para aclarar qué pasa con la priorización de parvularia y con el proyecto de Leo y Sumo Primero. En el caso de parvularia, también en todos sus niveles se hizo una priorización, siempre conservando los núcleos y considerando lo integrado que funciona parvularia. Por lo tanto, es bastante simple porque es parte como de la metodología propia de educación parvularia. Entonces eso favorece mucho el tiempo que viene. Claramente también se identifican ciertos avances, especialmente en NT2, en Kinder, que es importante, ciertos logros, ¿no es cierto? Y en todos los niveles se de alguna manera combinó, en el mismo ejercicio los ejes se hizo con los núcleos, ¿ya? Eso en el caso de parvularia. Y en el caso de Leo primero, pucha, aquí sí que es casi un desahogo, pero decir que realmente la preocupación por la lectura y la lectura comprensiva en estos niveles es muy fuerte. Lo han dicho muchos expertos, yo también lo afirman mucho, y yo creo que todos ustedes deben estar con esa preocupación. El aprendizaje de los niños en primero básico, la lectura, es muy determinante lo que sucede hacia adelante. Verdaderamente es una preocupación muy fuerte. Hoy día tenemos jóvenes que están iniciando un voluntariado en la desesperación de darse cuenta que hoy niños no están aprendiendo a leer. Entonces, en ese escenario, el Leo primero y Sumo primero también van a continuar con más fuerza. Es decir, vamos a tener una versión como ya la tenemos, con los textos, con las bibliotecas de aulas, pero además vamos a sumar un escenario digital de un aprendizaje distinto a la lectura. Es decir, queremos llegar de distintas formas porque no podemos arriesgar ese logro y esa meta de que los niños aprendan a leer. Si es que no es ahora, los de este primero básico lo aprenderán en la mitad del próximo año, pero los del próximo año tenemos que sacar doble pega, digamos. O sea, aquí tenemos un primero básico que sí o sí, el 100% de nuestros niños tienen que aprender a leer a más tardar en la mitad del próximo año. O sea, si es que esto realmente se complicara. Y con toda la fuerza le vamos a dar. Les quiero decir, realmente estamos pensando fuertemente cómo convertir el Leo primero, mantenerlo, pero potenciarlo mucho. Nos pregunta Priscila, tecnología y orientación tienen 1 hora a la semana. ¿Cómo podría extenderse este espacio de acuerdo a lo expuesto hoy? Y también, ¿qué sugerencias tú le das para trabajar estas asignaturas? Pienso que estamos en un escenario de bastante flexibilidad en el plan de estudio. El escenario de la flexibilidad topa claramente con el horario de los docentes. Y por lo tanto, aquí lo que yo decía al inicio, para una educación inclusiva en un escenario de pandemia, es muy relevante que la comunidad esté comprometida. Eso no significa que haya pérdidas de horas ni nada en ese sentido, pero que sí a lo mejor algunos profesores van a tener que disponer de tiempo de sus horas para poder generar a lo mejor y trabajar ciertas temáticas. Entonces, convertir alguna asignatura, dejar 15 minutos todas las mañanas, dejar 1 hora y turnársela con una asignatura u otra, una semana u otra, de tal manera de poder dar más espacios de orientación. Yo creo que ahí está la creatividad y, como les digo, la flexibilidad que va a estar dada desde acá en el sentido de los decretos que están detrás del plan de estudio y del plan de evaluación. Es simplemente que ustedes, liderando y con un compromiso fuerte con su comunidad, logren diseñar un plan
que permita levantar aquellas asignaturas que hoy día son relevantes. Y estamos diciendo que las temáticas de orientación pueden no ser incluso una hora semanal, pueden ser momentos de la semana que se vayan tomando, pueden ser por ciclo, dependiendo de los temas y de las edades, y que se puedan generar espacios distintos. Puede ser que los docentes también se tomen los espacios de recreo, espacios de distinto tipo, espacios en sus mismas horas, en sus asignaturas. Creo que los temas no son antagónicos al aprendizaje. Creo que uno puede aprender de algo y a su vez puede trabajar temáticas muy profundas y que van a tener relación con lo que les está sucediendo a los niños. Por lo tanto, creo que hay distintas formas de verlo. Y aquí hago un llamado a todos los directivos, a los sostenedores, a pensar junto a sus docentes cómo pueden realmente convertirse en una escuela que acoja, una escuela que sea un ancla a la comunidad, una escuela que vaya a ser un respiro tremendo cuando llegue este momento del retorno. Y eso pasa por flexibilidad, eso pasa por generosidad, eso pasa por ser una comunidad muy fuerte a la espera de todos los niños y todas las niñas que van a llegar. Nos preguntan de qué manera se asocia la priorización curricular con el plan de estudios, horas de clase por asignatura, y cómo esto va cambiando. A ver, aquí simplemente lo que puedo afirmar es que claramente lograr todos los objetivos de la priorización curricular habla de entregar una educación integral que cubre objetivos esenciales, fundacionales de todas las asignaturas, donde todas las asignaturas son relevantes. Y por tanto, ¿debiéramos aspirar a eso? Sí. Todos debiéramos aspirar a eso. Pero sabemos también que la realidad y lo que nos espera es absolutamente variable e incierto. Y en ese escenario es que tenemos que también pensar en que pudiésemos tener temporalmente espacios para flexibilizar y pensar en unir ciertas asignaturas en un momento de la jornada y por lo tanto dar más espacio a otras, si es que se requiere. Por otro lado, transversalizar algunas que se trabajen en todas las asignaturas transversalmente. Por otro lado, modificar esta costumbre que tenemos a lo mejor de horas semanales, siempre y cuando siempre estoy apelando a una comunidad que está dispuesta, que el conjunto de profesores está dispuesto a generar espacios de semanas para una asignatura, semanas para otra asignatura, espacios distintos. Es decir, aquí hay que pensar y hay que crear utilizando la flexibilidad y pensando en generar la mejor base sólida de objetivos del máximo de asignatura. Si uno logra la totalidad, maravilloso, maravilloso. Si por algún motivo nos vemos en el escenario de no poder lograrlo, pensemos en algo realmente potente que le vaya a entregar aprendizaje sólido a los estudiantes, preferible profundizar en menos que en más. En algún minuto alguien me dio una idea, me decía, bueno, y si por algún motivo me pasa que tuviera que tener media jornada en un tiempo determinado, pongámonos en escenarios, porque aquí en realidad podrían ser infinitos los escenarios que pudiéramos pensar, pero en un caso así, y ella me decía, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Turno todas las asignaturas si tengo poco tiempo? Bueno, yo ahí en ese escenario pienso que no, que hay que pensar en otra alternativa, probablemente profundizar en alguna y transversalizar otra. Y a lo mejor dejar para un tiempo después otra. Es decir, aquí realmente estamos apelando a una tremenda creatividad y flexibilidad y autonomía de las escuelas. Bien, nos preguntan, ¿qué pasa cuando un estudiante no quiere integrarse a este nuevo sistema de aprendizaje remoto? ¿Tendrá que repetir? ¿O qué pasa con la promoción en ese caso? En donde nosotros no podemos obtener evidencias del aprendizaje del alumno. Bueno, claramente esa es una de las situaciones complejas que nos pueden pasar. Yo creo que de verdad hay que jugársela al 100% por intentar motivar a ese estudiante para que pueda desarrollar algo.
Me cuesta pensar, a pesar de que soy profesora y he tenido muchas veces frustraciones y no he logrado cosas por momentos con alumnos y muchos alumnos, y con otras lo he hecho muy bien. Y es variable y las circunstancias van a ser muy inciertas, yo estoy sumamente clara. Pero también pienso que los estudiantes quieren y van a querer volver, porque esto ha sido duro para todos nosotros, y reencontrarnos va a ser algo muy, muy maravilloso. Por tanto, creo y tengo la esperanza de que esa situación no se dé. Ahora, si se da, y de verdad uno va a buscar a ese estudiante y no resulta, infinitas veces generamos planes de motivación, juegos, actividades atractivas, actividades de unos con otros, a distancia, pero de unos con otros. Yo pienso que podemos lograrlo, o sea, apuesto a eso. Lo ideal es que todos nuestros estudiantes pasen de curso. Nosotros esperamos eso. Esperamos que todos los estudiantes y puedan aprender y lograr aprendizaje este año, para sentirnos no con el afán de chequear algo, para sentirnos con la tranquilidad de que el próximo año van a iniciar un año con conocimientos que les van a permitir fluir, que el aprendizaje fluya y logren aprender lo que viene hacia adelante, que pueda progresar ese aprendizaje. Entonces, ahí está la esperanza, pero claramente tenemos que seguir juntos esperando y ver lo que nos depara semana a semana. Creo que vamos a tener mucha fuerza, porque yo creo que estamos muy comprometidos con nuestros alumnos y alumnas. Así es que todo el ánimo y toda la energía y toda la fuerza para que existan en cada establecimiento docentes, o quizás asistentes, o quizás comunidad de apoderados, que pueda ayudar en una tarea de que ningún niño se quede atrás. Si esa es nuestra tarea, desde ya podemos organizarnos para que ese estudiante que no quiera participar, participe de otra manera, pero que lo haga. Así que ese es el llamado. Bien, muchas gracias, ya estamos terminando. Solo quiero hacer una última pregunta para que entiendan la metodología de implementación. Nos preguntan hasta cuándo uno utiliza esta priorización curricular, y nuevamente, ¿qué pasa si logro los objetivos del primer nivel? ¿Cuándo tengo que pasar al segundo nivel? ¿Este año, el próximo año? Ya. A ver, todo, como les digo, fue muy difícil hacer esto porque dependía de un tiempo que no teníamos claro. Entonces, hoy día tampoco lo tenemos claro. No sabemos el retorno en este escenario. Aquí, por lo menos, lo vemos complejo. Puede ser gradual en algunos lugares de Chile, por lo tanto, van a tener algunos más tiempo, otros menos tiempo. Yo diría lo más relevante es pensar que idealmente tenemos que lograr los aprendizajes del nivel 1 este año. Esa es una meta. Si es que partí ahora y tuve más tiempo, recomendación de inmediato cuando retornen es ver cuánto de verdad aprendieron en forma remota los estudiantes. Es de verdad qué profundidad tienen en ese aprendizaje. Si no lo tienen, en el momento del retorno, volver y partir de nuevo. No hay que pensar en el apuro. Tenemos pocos objetivos, dependiendo naturalmente del tiempo. Por eso que yo siempre soy cuidadosa en contextualizar esto, que no lo tenemos tan claro. Pero quiero volver a decir, es importante asegurar los aprendizajes imprescindibles, es importante que ojalá los logremos este año. Por algún motivo nos pasa de que no. Bueno, vamos a tener que pensar en una estrategia para lograrlos el próximo, junto con los del nivel 2. Pero también hay que pensar que no podemos perder el año. Por lo tanto, tenemos que pensar en otra estrategia si eso nos pasa. Entonces, yo apostaría que este año sí vamos a poder lograr los imprescindibles durante este año. El que entrando al tiempo logra los objetivos imprescindibles pasa al nivel 2. Pero recomiendo que primero evalúen los del nivel 1, se asegure el logro, genera un plan para los que no lo lograron, puede ser de refuerzo. Hay que pensar que siempre para lograr una brecha siempre se requiere esfuerzo. Esto no es simple, es decir, vamos a tener que pensar también en cómo apoyar y cómo trabajar con los apoderados en ciertas asignaturas clave.
dificulto que podamos en el aprendizaje de la lectura no necesitar el apoyo de los padres. Vamos a tener que pensar en esa estrategia también. Entonces, pensemos en eso. Imprescindibles, nivel 1 para este año, y si logro avanzar al nivel 2, mejor. El próximo año vienen los imprescindibles de los años siguientes, ¿ya? Por lo tanto, acuérdense que tenemos 2 años, son 2 niveles con 2 niveles 1. Pasamos el nivel 1 del segundo básico este año, lo logramos, bien. Si logramos el nivel 2, mejor. Si no logré el nivel 2, solo logré el nivel 1, ya me doy por tranquilo porque al menos logré los más esenciales, los fundacionales. Paso al año siguiente y tomo los esenciales de los nivel 1 del segundo básico, del año siguiente. Y ese año, si es mejor, podemos lograr el nivel 1, el nivel 2 y quizás hasta un poco más. Eso es transitar desde el currículum del nivel 1, del priorizado al vigente. No sé si quedó claro, pero... Sí. Muchísimas gracias, Jesús. Ya bueno, terminamos. Nada, solamente decirles que estamos aquí en el Ministerio, absolutamente al servicio de lo que ustedes requieran. Tienen nuestro mail, tienen contactos y por lo tanto estamos abiertos a apoyarlos en todo lo que requieran para resolver dudas. Como les digo, estamos en deuda, digamos, pero estrictamente no es deuda, sino que el compromiso es entregar de aquí a una semana orientaciones para el plan de estudio, para la evaluación, orientaciones para trabajar cada uno de los objetivos priorizados y orientaciones y material y recursos para que una vez que retornemos podamos trabajar tanto presencial como con opciones de estudiantes que no lo logren en ese primer momento. Muchas gracias a todos, todo el ánimo, toda la energía hacia adelante y espero que realmente podamos retornar, que todos nuestros estudiantes puedan pasar de curso logrando estos conocimientos con un mucho mejor año 2021. Muchos saludos a todos.